¿Sabías que la vasta red de caminos del Imperio Romano era tan avanzada que algunos todavía se utilizan hoy en día? Pero esos caminos también ocultaban más que piedras y polvo. Ocultaban secretos oscuros, conspiraciones y crímenes que permanecen sellados en la historia. Los imperios más poderosos no solo fueron construidos sobre victorias militares y monumentos grandiosos, sino sobre el sacrificio, la traición y el miedo. Y hoy, desvelaremos sus sombras más profundas. En este video, te llevaré en un viaje que pondrá a prueba tu coraje. No es una simple lección de historia. Es una inmersión en los horrores ocultos, las conspiraciones malditas y las tragedias que marcaron los 7 imperios más grandes que el mundo ha conocido. Imperios que, a pesar de su esplendor, esconden secretos tan oscuros que muchos han preferido olvidarlos o suprimirlos. Número 7. El Imperio Romano, las sombras de la eternidad. Roma. La ciudad eterna. Sus monumentos resisten el paso del tiempo, como testigos silenciosos de una gloria que parecía nunca tener fin. El Coliseo, el Panteón, el Foro, todo sigue en pie, como si los siglos fueran incapaces de desgastar su poder. ¿Pero qué hay de lo que yace oculto bajo esa imponente piedra? ¿Qué secretos se esconden en las sombras de Roma, allí donde ni la luz del sol ni los historiadores se atreven a mirar? Bajo las majestuosas calles empedradas, donde aún resuenan los pasos de emperadores, senadores y gladiadores, late un corazón oscuro. Allí, en los recovecos olvidados por el tiempo, se ocultan rituales sangrientos, desapariciones que jamás fueron explicadas y traiciones cuyas huellas condujeron no solo a la muerte, sino a la locura. Roma no cayó solo por invasiones bárbaras, ni por la corrupción del plomo en sus cañerías. Roma fue envenenada por la oscuridad que habitaba en los corazones de sus propios líderes. Los rumores de conspiraciones en Roma eran casi tan antiguos como la propia ciudad. Sin embargo, pocos conocen la verdad sobre los emperadores que fueron víctimas de extrañas muertes. Los registros hablan de envenenamientos, pero las causas nunca fueron del todo claras. En el fondo, muchos sospechaban que tras la opulencia del Senado y el esplendor de los palacios se escondían oscuros pactos, sellados en criptas olvidadas por los años. Se dice que, en las cámaras secretas del Senado, donde se decidían no solo los destinos de los pueblos conquistados, sino también los del propio imperio, tenían lugar extraños rituales. Estos rituales, que algunos tachaban de supersticiones bárbaras, implicaban sacrificios humanos y ceremonias dedicadas a divinidades olvidadas. No eran los dioses de Marte o Júpiter quienes recibían estas ofrendas, sino entidades más antiguas, aquellas que el mismísimo tiempo había tratado de borrar de la memoria colectiva. Uno de los misterios más inquietantes rodea a Calígula, el emperador cuyo reinado es recordado por su locura desatada. Los registros oficiales lo describen como un tirano, pero pocos mencionan lo que realmente sucedió antes de que perdiera la razón. Se cuenta que, en los días previos a su descenso a la locura, Calígula fue visto con frecuencia en las afueras de la ciudad, en una antigua villa que perteneció a un senador desterrado años antes. En esa villa, según los rumores, había una sala subterránea donde se realizaban extrañas ceremonias que supuestamente podían otorgar poder absoluto a cambio de la cordura. Los gritos de Calígula resonaron en los pasillos de palacio hasta el día de su asesinato, pero susurros cuentan que el emperador ya estaba maldito desde mucho antes. Y no fue solo él. Otro caso enigmático es el de Nerón, el emperador que incendió Roma bajo la excusa de construir una nueva ciudad a su imagen y semejanza. Se dice que Nerón también fue víctima de estas fuerzas oscuras, atraído por promesas de inmortalidad y gloria eterna. Se especula que los incendios que devastaron la ciudad fueron parte de un macabro ritual, un sacrificio masivo para alimentar a aquellos mismos dioses que ya habían reclamado las almas de otros emperadores. Pero la pregunta siempre ha sido la misma: ¿quiénes eran los verdaderos artífices de estos rituales? Las teorías abundan, pero pocas llegan a la verdad. Algunos historiadores alternativos hablan de una orden secreta, conocida como los Custodios de las Sombras, compuesta por senadores y figuras de alto rango que, bajo la apariencia de políticos leales al imperio, manipulaban los hilos desde las sombras. Otros aseguran que estos rituales eran herencias de antiguas culturas etruscas y que nunca fueron olvidados del todo, sino que se practicaban en los rincones más oscuros de la ciudad. Estos custodios de las sombras, si realmente existieron, habrían poseído un conocimiento prohibido, transmitido de generación en generación, oculto bajo capas de política y diplomacia. No se trataba solo de política, ni siquiera de poder. Se trataba de la búsqueda de algo más profundo, más eterno, el control sobre la muerte misma.
A través de sacrificios y pactos oscuros, buscaban la inmortalidad, pero no la física, sino la de sus almas, creyendo que podían gobernar desde el más allá. Y así, Roma, que alguna vez fue la cuna de la civilización, fue lentamente consumida desde dentro. No por las invasiones bárbaras, no por el colapso económico, sino por la codicia de quienes deseaban el control absoluto. El plomo en las cañerías fue solo una distracción, una excusa conveniente para ocultar la verdad. Roma estaba siendo envenenada, pero no por el metal. Fue la oscuridad de sus propios corazones la que selló su destino. Y aún hoy, si caminas por las calles desiertas de la Roma antigua en medio de la noche, puedes sentir el eco de esos pasos. Pasos de emperadores que jamás encontraron la paz, de almas atrapadas en un ciclo eterno de traición, poder y locura. Las sombras de la eternidad aún acechan entre las ruinas, recordándonos que, en Roma, la historia nunca está del todo escrita. Número 6. El Imperio Egipcio, la maldición de los faraones. Egipto, el imperio de los muertos. En esta antigua civilización, la vida y la muerte no eran opuestos, sino partes de un mismo ciclo, entrelazadas en una danza eterna que reflejaba la creencia de que la existencia terrenal era solo un preludio de un viaje más grande hacia el más allá. Los faraones, considerados dioses en la tierra, no solo gobernaban a su pueblo, sino que se preocupaban profundamente por su destino en la otra vida. Cada decisión, cada construcción, cada ritual estaba impregnado de un significado espiritual que trascendía el tiempo. Las tumbas de los faraones, grandiosas y misteriosas, eran mucho más que simples moradas para el descanso eterno, eran auténticas obras maestras arquitectónicas, diseñadas no solo para honrar a los muertos, sino también para proteger su legado. Estas cámaras estaban adornadas con tesoros inimaginables, pero también eran trampas mortales, equipadas con ingeniosos mecanismos de defensa destinados a repeler a cualquier intruso que osara perturbar su descanso. Se dice que aquellos que intentaron despojar a los faraones de sus tesoros enfrentaron no solo maldiciones, sino destinos terribles e inexplicables. La famosa maldición de Tutankamón es solo la más conocida de las numerosas advertencias sobre los peligros de perturbar el sueño de los faraones. Aquellos que entraron en su tumba no solo se encontraron con la gloria del pasado, sino que también enfrentaron el abismo. Historias aterradoras se cuentan sobre arqueólogos que desaparecieron en las sombras de las pirámides, dejando tras de sí solo ecos de su existencia. Se dice que algunos de ellos fueron víctimas de extrañas enfermedades que los llevaron a una muerte súbita, mientras que otros simplemente se desvanecieron, como si el mismo desierto hubiera reclamado sus almas. Los antiguos egipcios creían firmemente que la vida después de la muerte era una continuación del viaje terrenal. Por ello, los faraones estaban equipados con todo lo necesario para su existencia en el más allá, comida, joyas y otros bienes valiosos. Pero también sabían que el mundo de los muertos estaba lleno de peligros. Los rituales funerarios eran complejos y estaban cargados de simbolismo, destinados a asegurar que los faraones pasaran a la otra vida en paz. Los sacerdotes, guardianes de estos secretos, llevaban a cabo ceremonias que incluían ofrendas y sacrificios, invocando a los dioses para que protegieran a los muertos y mantuvieran alejadas a las fuerzas oscuras. ¿Pero qué sucede con aquellos que rompen estos sellos sagrados? A menudo, los relatos de intrusos y profanadores de tumbas terminan en tragedia. Los susurros de quienes han sido tocados por la maldición son el eco de advertencias antiguas que resuenan a través de las generaciones. Las leyendas hablan de seres que, al abrir una tumba, desataron maldiciones que provocaron calamidades no solo en sus propias vidas, sino también en las de aquellos que los rodeaban. Los egipcios creían que los faraones no solo eran hombres, sino que eran receptáculos de poder divino, y cualquier falta de respeto hacia ellos podría desatar la ira de los dioses. Cuidado con los ecos de los muertos, porque a veces, los susurros en lenguas olvidadas pueden alcanzarnos desde las profundidades de las tumbas. Esos ecos no solo cuentan historias de gloria y grandeza, sino que también sirven como advertencia sobre el precio que se paga por la curiosidad. Las almas de los faraones yacen en paz, pero la curiosidad humana, insaciable e imprudente, puede despertar fuerzas que deberían permanecer dormidas. Así, Egipto sigue siendo un enigma, un reino donde el pasado y el presente se entrelazan en un abrazo aterrador. Cada piedra, cada jeroglífico, cada tumba cuenta una historia, y la historia que nos cuenta es que no todas las curiosidades deben ser satisfechas. La maldición de los faraones perdura, un recordatorio constante de que, en este imperio de los muertos, la vida y la muerte son solo dos caras de una misma moneda. Número 5. El Imperio Mongol, pactos con la oscuridad.
Gengis Khan, un nombre que evoca instantáneamente imágenes de destrucción y conquista. Sin embargo, detrás de la imponente figura del líder mongol y su temido ejército, existe una narrativa más profunda y oscura. La fuerza que impulsaba a los guerreros de la estepa no era únicamente la sed de poder ni el deseo de expandir sus dominios. Había algo más inquietante en juego, antiguos pactos sellados con entidades que habitaban en las sombras, seres que eran más viejos que la misma tierra. Los guerreros mongoles eran conocidos por su destreza en el combate y su implacable ferocidad, pero también llevaban consigo un legado de rituales y tradiciones que se remontaban a tiempos inmemoriales. Antes de cada batalla, se hablaba de rituales sangrientos que se llevaban a cabo bajo la luz de la luna, donde la sangre de sacrificios humanos se derramaba en ofrenda a espíritus oscuros. Estas ceremonias eran vistas como una forma de invocar poderosos aliados en la guerra, seres de otra dimensión que prometían otorgarles la victoria a cambio de un precio que no siempre era evidente. Las leyendas narran cómo los guerreros, al clavar sus dagas en el suelo, buscaban establecer un vínculo con lo desconocido, con lo que se ocultaba más allá de la vista humana. La sangre derramada no solo servía para alimentar la victoria, sino también para nutrir las sombras, esas fuerzas misteriosas que podían traer consigo tanto gloria como condena. La idea de que su éxito en el campo de batalla estuviera entrelazado con un poder oscuro y primigenio ofrecía una visión aterradora del costo de la conquista. Incluso hoy, las vastas estepas de Mongolia son un terreno fértil para leyendas sobre almas errantes, espectros que vagan en busca de redención o descanso eterno, condenados por los pactos oscuros que sus ancestros forjaron. Historias de guerreros que regresan de la muerte, envueltos en la niebla, buscando cumplir promesas hechas a seres de otro mundo. El eco de sus gritos resuena entre las montañas, un recordatorio del precio que pagaron por sus victorias. El costo de esas victorias fue más alto de lo que cualquiera podría imaginar. Cada triunfo en el campo de batalla era un ladrillo más en la edificación de un imperio que, aunque vasto y poderoso, estaba igualmente marcado por la sombra de lo sobrenatural. La gloria de los mongoles estaba impregnada de una aura oscura, donde cada triunfo parecía venir acompañado de una maldición latente, acechando en los rincones oscuros del alma de cada guerrero. A medida que las generaciones pasaban, el legado de esos pactos con la oscuridad se volvía cada vez más enigmático. Muchos en la actualidad se preguntan si los mongoles, en su búsqueda de poder absoluto, cruzaron una línea que no debieron haber tocado. Las historias perduran, invitando a quienes se atrevan a explorar los secretos de un pasado lleno de misterio y terror. Así, el imperio mongol se mantiene como un enigma, un testimonio de que la búsqueda de poder puede llevar a un camino tenebroso y peligroso. Gengis Khan y sus guerreros cabalgaron no solo por la gloria, sino por un destino marcado por la oscuridad, dejando un legado que aún resuena entre las sombras de la historia. Número 4. El Imperio Bizantino, las luces de la perdición. Constantinopla. La joya de Oriente, un faro de cultura, religión y poder. Durante siglos, fue el último bastión del Imperio Romano de Oriente, un lugar donde se entrelazaban la historia y la gloria. Sin embargo, antes de que la ciudad cayera en manos de los otomanos, Constantinopla se convirtió en el escenario de fenómenos tan inquietantes que helarían la sangre de cualquier testigo. Los relatos de luces fantasmales danzando en el cielo nocturno eran comunes, como si el mismo aire estuviera impregnado de una energía sobrenatural. Estas luces, brillantes y etéreas, aparecían y desaparecían sin explicación, dejando a quienes las presenciaban en un estado de asombro y terror. A medida que la oscuridad se cernía sobre la ciudad, también surgían sonidos inquietantes que emergían del subsuelo, como si el mismo infierno reclamara su derecho sobre aquellas tierras. Estos ecos, extraños y desgarradores, eran percibidos como presagios ominosos, advertencias de una condena inminente que se acercaba. La caída de Constantinopla en 1453 no fue simplemente una derrota militar, fue el fin de una era y el comienzo de algo mucho más siniestro. La ciudad, que una vez brilló con la luz de la civilización, fue sumida en la penumbra. Se decía que las murallas, que habían resistido innumerables asedios, no solo eran testigos de la guerra, sino también de la desolación que acechaba en cada rincón. Aún hoy, las ruinas de la antigua capital murmuran secretos oscuros. Se dice que las almas de los defensores caídos recorren las calles desiertas, atrapadas en un ciclo de sufrimiento y desesperación, buscando venganza por los horrores que presenciaron en sus últimos momentos. Los ecos de sus gritos se entrelazan con el viento, susurrando advertencias a aquellos que se atreven a pisar sus tierras. El dolor de sus muertes, el sacrificio por su ciudad, perdura en el aire, creando una atmósfera de pesadumbre que aún se siente.
Las leyendas hablan de visiones de estos espíritus, manifestándose en la penumbra, como sombras que se deslizan entre las ruinas de iglesias y palacios. Aquellos que dicen haberlos visto relatan una sensación de frío que les atraviesa el corazón, como si las almas buscaran algo que habían perdido. Este encuentro con el pasado se convierte en un recordatorio de que, en la oscuridad de la historia, hay ecos de sufrimiento que nunca se desvanecen. Constantinopla, con su esplendor y su caída, es un testimonio de que las luces de la perdición brillan más intensamente en los momentos de mayor desesperación. En su historia se entrelazan no solo victorias y conquistas, sino también la huella indeleble de las almas que lucharon, murieron y quedaron atrapadas en el limbo de la historia. La ciudad, aún en ruinas, sigue siendo un símbolo de lo que fue y de lo que podría haber sido, un recordatorio de que el precio de la gloria a menudo viene acompañado de un sacrificio ineludible. Número 3. El Imperio Otomano, espías y brujería. El Palacio Topkapi, un símbolo del poder otomano, no era solo un refugio de riqueza y esplendor, sino un laberinto de intrigas y secretos. En sus opulentas salas, adornadas con lujosos tapices y fuentes de mármol, se gestaban tramas que podían cambiar el destino de naciones. Sin embargo, este majestuoso palacio también era una trampa mortal, un lugar donde conspiradores y traidores encontraban su fin, a menudo bajo la mirada vigilante de los sultanes. Los líderes otomanos sabían que el poder no solo se sostenía por la fuerza de las espadas o la efectividad de los venenos. En su búsqueda por asegurar su dominio, recurrían a prácticas menos convencionales. Los sultanes, rodeados de lujos, consultaban a brujos y videntes, buscando garantizar su imperio a través de la magia oscura. Estos practicantes de lo oculto eran valorados por su capacidad de prever el futuro y manipular las fuerzas del más allá, lo que otorgaba a los gobernantes una sensación de seguridad en un mundo repleto de traiciones. Dentro del palacio, entre las sombras de la opulencia, existían habitaciones selladas, espacios donde se realizaban rituales oscuros y misteriosos, completamente ajenos a los ojos del público. Estos lugares, recubiertos de secretos, nunca vieron la luz del día. Los rumores hablaban de pactos con fuerzas siniestras, de sacrificios realizados para asegurar la lealtad y la fortuna del sultán. Pero ¿qué horrores y qué verdades se esconden tras esas puertas que no se han abierto en siglos? Los ecos de esos rituales aún resuenan en el palacio, y el aire denso de conspiraciones pasadas lo convierte en un lugar cargado de inquietud. La historia del Imperio Otomano está impregnada de relatos de espías, asesinos y magia negra. Las sombras que se ciernen sobre Topkapi no solo son testigos del esplendor del imperio, sino también de la oscuridad que lo alimentaba. Aquellos que se atrevieron a desafiar al sultán o a sus brujos sabían que el precio de la traición podría ser mucho más alto de lo que jamás imaginaron. Así, en el corazón del palacio, donde la ambición y la superstición se entrelazaban, el Imperio Otomano vivía en un equilibrio delicado entre la luz y la oscuridad. El miedo a lo desconocido, a lo que podría surgir de las habitaciones selladas, perduró como un recordatorio de que, en el camino hacia el poder, algunos sacrificios son demasiado grandes y algunos secretos, demasiado aterradores para ser revelados. Número 2. La dinastía Ming, voces del más allá. El emperador Yongle, figura central en la expansión de las fronteras de China, gobernaba con una ambición desmedida. Sin embargo, no estaba solo en su búsqueda de poder, su mente estaba invadida por voces que se decían eran las de sus ancestros, guiándolo desde el más allá. Para Yongle, estos susurros representaban la sabiduría de generaciones pasadas, un consejo que lo conduciría hacia la grandeza. Pero, en las sombras de su corte, había otras voces, más siniestras y ominosas. A medida que el emperador se sumergía en su obsesión por estas manifestaciones espirituales, comenzaron a surgir registros de rituales prohibidos llevados a cabo en la clandestinidad. Se realizaban ofrendas a seres antiguos, entidades que no pertenecían ni a este mundo ni al siguiente, buscando poder y protección a cambio de tributos oscuros. Estos rituales, sellados con sangre y secretos, se llevaban a cabo lejos de la vista pública, envueltos en un velo de misterio y temor. Sin embargo, la devoción de Yongle a estas prácticas podría haber tenido consecuencias fatales. Cuando la dinastía Ming finalmente colapsó, algunos murmullos entre los eruditos y sabios sostenían que su caída no fue solo el resultado de invasiones externas o problemas internos, sino de las fuerzas oscuras que habían desatado con sus propias manos. Se decía que los antiguos espíritus que una vez guiarían al emperador, ahora se habían vuelto en su contra, reclamando un precio que Yongle no estaba dispuesto a pagar. Así, la historia de la dinastía Ming se tiñe de un manto de fatalidad, donde las voces del más allá dejaron de ser guías para convertirse en presagios de destrucción.
El eco de esos rituales prohibidos aún resuena en la memoria colectiva, recordándonos que la búsqueda de poder puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. La obsesión por lo sobrenatural, que alguna vez ofreció promesas de grandeza, se transformó en el canto de sirenas que condujo a la dinastía hacia su ruina, dejando tras de sí solo el susurro de antiguas voces perdidas en el tiempo. Número 1. El Imperio Británico, experimentos prohibidos. El Imperio Británico, conocido como aquel donde el sol nunca se ponía, ocultaba tras su vasto dominio un oscuro secreto. Las sombras eran interminables. Aunque las expediciones británicas a tierras lejanas parecían impulsadas únicamente por la ambición colonial y el deseo de riquezas, había algo más siniestro que se escondía en sus verdaderas intenciones. En las profundidades de la jungla africana y los desiertos de la India, los oficiales británicos no solo buscaban tesoros materiales, sino también reliquias prohibidas, objetos de poder que prometían transformar el destino de aquellos que los poseían. La fascinación por lo oculto llevó a muchos a excavar en antiguas tumbas y sitios sagrados, donde lo sagrado y lo profano chocaban de manera inevitable. Sin embargo, la curiosidad y la avaricia tenían un precio. Muchos oficiales desaparecieron sin dejar rastro, tragados por la selva o las arenas, mientras que los que lograron regresar nunca volvieron a ser los mismos. Sus miradas eran vacías, sus sonrisas forzadas, como si hubieran dejado un pedazo de sí mismos en aquellos lugares olvidados por el tiempo. Lo que encontraron en sus búsquedas no fue oro ni joyas, sino una maldición, un peso que llevaban en su alma, un eco de los antiguos ritos que habían perturbado. Se rumorea que aquellos que se atrevieron a profanar estos sepulcros antiguos fueron marcados por fuerzas que escapan a la comprensión humana, obligados a vivir con el recuerdo de lo que vieron y sintieron. Las voces de aquellos que habían sido enterrados en paz les susurraban advertencias, recordándoles que ciertos secretos deben permanecer sellados. Así, el Imperio Británico, en su búsqueda por el dominio y la riqueza, terminó por abrir puertas que debieron permanecer cerradas, desatando una oscuridad que perseguiría a sus agentes durante generaciones. La historia de estos experimentos prohibidos se convierte en un recordatorio de que, en su afán por controlar lo desconocido, el imperio pagó un precio mucho más alto de lo que cualquiera pudo imaginar. En cada rincón de aquel vasto imperio, las sombras aún susurran sobre las almas perdidas y los secretos que jamás debieron ser revelados. Las sombras de la historia. Los imperios más grandes que la humanidad ha conocido no cayeron solo por la espada o la política, su ruina fue engendrada por sus propios secretos oscuros, aquellos que brotaron desde lo más profundo de sus cimientos. Estas sombras, nacidas del miedo y la ambición desmedida, se convirtieron en seres voraces, devorando a aquellos que creían tener el control. Hoy, esas mismas sombras acechan el mundo, susurrando en la penumbra, recordándonos que los ecos del pasado nunca realmente se desvanecen. Mientras recorremos las páginas de la historia, las almas de quienes fueron tragados por sus propios demonios nos observan desde el más allá. ¿Qué imperio te ha dejado más escalofríos en la piel, susurrando secretos olvidados en la oscuridad de la noche? ¿Acaso los ecos de los faraones en Egipto, los pactos oscuros de Gengis Khan o los experimentos prohibidos del Imperio Británico? Las historias de poder, traición y locura nos envuelven, dejando un rastro de inquietud que jamás se apaga. Deja tu comentario con la historia que más te ha impactado y no olvides suscribirte. Te espero en el próximo video, si es que logras escapar de las sombras del pasado. Recuerda, las sombras son pacientes y siempre encuentran la forma de atraparte.